Estefanía. Mi nombre es Paola. Y mi nombre es Karen Jaime. Entonces, a nosotros nos correspondió en el día de hoy presentarles sobre la novena conferencia panamericana. Vamos a iniciar, el contenido de toda la presentación está compuesto por un contexto, en sí hablar qué se trató la conferencia, la pregunta que planteamos con su respectiva hipótesis y los argumentos que defienden esta hipótesis. Entonces, vamos a iniciar con un contexto para poder entender, digamos, cómo una serie de situaciones conllevaron a que en la novena conferencia se decidieran y se hicieran tales postulaciones que más adelante le vamos a comentar. Entonces, para generar como un entendimiento más general sobre lo que pasaba en América y en el derecho internacional. Entonces, vamos a iniciar con los movimientos internacionalistas que se desarrollaron antes de la novena conferencia, y básicamente nos centramos en dos movimientos, que fue el movimiento LATLA, que es la Liga Antiimperialista de las Américas, y el APRA, movimiento APRA, que es la Alianza Popular Revolucionaria de América. Entonces, esto se realizó un congreso internacional contra la opresión colonial y imperialismo en el 1927 en Bruselas, precisamente con el objetivo de hacer como denunciar el imperialismo y el socialismo que se estaba permeando en el continente americano. Entonces, el movimiento LATLA estaba a favor del socialismo, y el movimiento APRA, que tiene como fundadora a Víctor Raúl Aya de la Torre, es el fundador de APRA, quien promovía que los problemas regionales deberían ser tomados bajo una perspectiva indoamericanista. O sea, se llama indoamericanismo, la perspectiva. Entonces, esta perspectiva en general se basaba en que no estaba ni de acuerdo ni tanto una postura socialista ni imperialista estadounidense, ni tampoco que se permitiera ningún tipo de intervención extranjera. Entonces, lo que promovía este movimiento APRA era precisamente que la unidad de América Latina, la nacionalización de tierras e industrias y la internacionalización del Canal de Panamá y la acción solidaria de los pueblos oprimidos. Era básicamente el fundamento, o en lo que se fundamentaba el movimiento APRA, liderado por Aya de la Torre. Entonces, la relevancia de este movimiento antiimperialista, tanto de Estados Unidos como el socialismo, permeó también lo que fue en la política colombiana, precisamente tras unos hechos que, digamos, que suscitaron que el mismo pueblo promoviera ese indoamericanismo debido a la pérdida del Canal de Panamá y al masacre de las bananeras. Entonces, estos hechos hicieron que en Colombia se realizaran o se promovieran estos movimientos contra lo que les venía explicando el socialismo y el imperialismo estadounidense. Entonces, ¿cuál fue el papel de Estados Unidos acá? Precisamente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya se estaba suscitando todo el tema de la división socialista-capitalista, de hecho ahí dice comunismo y es capitalismo, socialismo versus capitalismo en América, y Estados Unidos lo que hizo fue implementar medidas o políticas que impidieran la intervención socialista en América. Ahorita, sí. Vale, entonces otro de los hechos más importantes es la llegada de la Guerra Fría acá a América Latina. Todo pues empieza básicamente después de la Segunda Guerra Mundial con la participación y el impulso industrial y económico que tuvo Estados Unidos. Y gracias a la planteación del Plan Marshall, que era la ayuda a Europa por parte de Estados Unidos. Este Plan Marshall tiene cierta reivindicación en lo que es Latinoamérica, ya que los países latinoamericanos esperaban que en esta conferencia de cierta forma se planteara un Plan Marshall para lo que es Latinoamérica, algún tipo de ayuda económica o industrializar los países. Pero lo único que se consiguió en sí fue la política del buen vecino de Roosevelt, que lo que planteaba básicamente era los tratados de libre comercio entre América. Otra de las cosas fue que tras el surgimiento de Estados Unidos se plantearon como varias instituciones y organizaciones, como lo fue el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, para
como para el surgimiento de políticas económicas en América. Bueno, básicamente acá esta pequeña nota que habla sobre cómo la integración latinoamericana es como una forma de política económica que plantea Estados Unidos, que se institucionaliza desde 1800, básicamente desde el comienzo de las conferencias panamericanas. En 1889. En 1889 está. Básicamente también se habla en 1947, la Conferencia Interamericana para el Mantenimiento de la Paz y de la Seguridad del Continente, que se reunía en Río de Janeiro. Esto inicia con lo de la creación del TIA, que es ahorita el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Como lo mencionaba mi compañera, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca se convirtió, como más conocido, es el Tratado del Río. Este establece que básicamente que un ataque hacia cualquier estado americano puede ser considerado como un ataque a todos los estados americanos que estuvieran dentro del tratado. Pasa a la siguiente. Bueno, lo de Nicaragua y Colombia, como ya saben, es una problemática que se ha venido año tras año sobre los territorios que se establece tanto en Colombia como en Nicaragua. Este proceso fue un proceso jurídico desarrollado desde 1928, hace parte de la aplicación del derecho internacional, el cual se encuentra suscrito al Pacto de Bogotá. Además de esto, fue considerado como lo dice ahí, como un instrumento de derecho internacional desde Colombia, como lo dice ahí, en la aplicación del derecho internacional. Se me fue la palabra, lo que estábamos hablando, no, se me fue, se las debo. Pues es que básicamente lo de Nicaragua habla de, bueno, el proceso que se viene desarrollando en 1928, que es lo de las guerras bárcenas, en el que se definía como quién era en sí el dueño de los territorios, que incluyen las islas y los islotes de Santa Catalina, San Andrés y Providencia. Entonces desde este tratado Colombia empieza a ser parte de todo lo que es el uso del derecho internacional, que se trabaja con lo de la soberanía y lo del conflicto territorial. El arbitraje. Entonces, gracias a esto, Colombia, esto ya viene mucho después del tema que nos concierne, la fecha que nos concierne, pero en 1980 Colombia entra a la Corte Internacional de Justicia por medio de lo que son las resoluciones de La Haya y los papeles blancos, a trabajar como por buscar su soberanía después de la denuncia de Nicaragua de que el Tratado de Guerras Bárcenas era básicamente ilegal. Sí, bueno, otro evento importante para completar, digamos, todo este contexto es el surgimiento, o digamos que desde la Conferencia de México ya se venía retomando el tema de realizar ciertos acuerdos para aceptar los gobiernos de facto. Entonces lo que pasa en la novena conferencia es que precisamente se establece o se sigue promoviendo la formulación y aceptación de las diferentes repúblicas americanas para la aprobación de los gobiernos de facto. Entonces, lo que se estipuló, el primer artículo, que es como los requisitos para poder aprobarlos, decía que en el artículo 1, el gobierno de facto tiene derecho a ser reconocido cuando reúne las siguientes condiciones. Entonces, primero, autoridad efectiva sobre el territorio nacional basada en la esencia de la población manifestada en forma adecuada. B. Capacidad y voluntad para cumplir las obligaciones internacionales del Estado. Y en el artículo 2 se plantea que no se otorgará el reconocimiento como medio de obtener ventaja alguna del gobierno de facto, ni podrá subordinarse a la aceptación de exigencias especiales del Estado que reconoce, ni ser materia de
ya se ha venido trabajando sobre las alternativas o las posturas para aceptar los gobiernos de facto, aunque aún no se ha naturalizado como tal esta propuesta. ¿Qué es un gobierno de facto? Bueno, entonces un gobierno de facto, ¿tenemos claro qué es el gobierno de facto? No. Son aquellos gobiernos que se generan tras un golpe de Estado, ¿vale? Entonces, tener en cuenta eso, sí. Y bueno, en Guatemala. Pues digamos, pusimos como ejemplificación. Sí, bueno, la del golpe de Estado de Guatemala, que eso viene siendo también trabajado por parte de la Organización de los Estados Americanos después, en el que consistía en que hubo un presidente, ya les digo cuál, ¿Pérez? No. Jacobo Arbenz. Entonces él era un socialista que estaba promoviendo un uso distinto de los territorios en Guatemala. De hecho, en ese momento, en ese periodo de tiempo, el 70% de las tierras le pertenecían al 2% de la población. Entonces, al él ver eso, trataba de tener como un estado de producción más amplio. Lo que hacía era destituir las tierras, y uno de los afectados, por decirlo así, fue la empresa United Fruit Company. United Fruit Company. Y bueno, más adelante, entonces en los sí, argumentos les vamos a les hablar vamos un a poco presentar más de ese caso que es determinante. Entonces, vamos a hablar de la conferencia. Bueno, la novena conferencia panamericana se dio en 1948, aquí mismo en Bogotá, duró 34 días y participaron alrededor de 21 países. Surgió como consecuencia de más de un siglo de reuniones y conferencias regionales que comenzaron con el Congreso de Panamá en 1826 y de seguido las 8 conferencias panamericanas hechas desde 1889. En la conferencia, como lo mencionó anteriormente mi compañera, fue como para algunos países latinoamericanos pensaban que la conferencia era una forma de obtener ayuda económica por parte de Estados Unidos por el hecho de las consecuencias de la Guerra Fría frente a América. Argentina, el gobierno argentino especialmente, quería promover un plan Marshall para latinoamericanos, puesto que durante la conferencia se describían varios reclamos insatisfechos por parte de América Latina, como lo fue la asistencia financiera, abastecimientos de maquinaria e insumos industriales y asistencia técnica, imposibilitados por la dificultad de obtener ayuda financiera. Pero a su vez lo que hizo Estados Unidos fue como negarles esto porque no quería que la conferencia discutiera problemas económicos. Asimismo, pues otros países miembros veían la conferencia como un foro apropiado para denunciar las intervenciones europeas. Entonces uno de los, digamos, más importantes resultados que se obtuvieron tras la conferencia fue la creación, la primera vez que se habló como tal de la Carta de la OEA, que básicamente previo a la creación de la Carta se habían realizado una serie de acuerdos que conllevaron como la OEA es la consolidación de todos los temas ya tratados a lo largo de todas las conferencias, ¿sí me entienden? Entonces, uno de los acuerdos que influenció mucho en la idea general de la OEA fue en 1923, en la quinta Conferencia Internacional Americana en Santiago de Chile, en la cual se adoptó el tratado para evitar o prevenir conflictos entre los estados americanos. Eso es un tema que hace parte de la OEA. Otro acuerdo que fue en 1933 en la séptima Conferencia Internacional Americana en Uruguay, la cual aprobó la Convención sobre los Derechos y Deberes de los Estados, en la cual se reafirman los principios de que los estados son jurídicamente legales, disfrutan de iguales derechos y tienen la capacidad para ejercitarlos. Entonces, digamos que, como les digo, la Carta de la OEA ha sido como el resultado de ese trabajo, o de esas postulaciones, y en el artículo primero, entonces ya queda establecido que los estados americanos consagran en esta Carta la organización internacional que han desarrollado para lograr un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia.
Bueno, otra de las consecuencias y resultados que se tuvo en la novena conferencia es el Pacto de Bogotá, en el que se encuentra como que todas las partes que firman este acuerdo están de acuerdo como en el procedimiento, en los distintos procedimientos que se plantearon para la solución de las controversias entre los Estados americanos. Estos procedimientos eran los buenos oficios y mediación, investigación y conciliación y el arbitraje. Si digamos no se llegaba a lograr algún tipo de solución mediante alguna de estas tres propuestas que se establecieran, como esta controversia se iba a dirigir a la Corte Internacional de Justicia, la cual es un órgano de la Organización de las Naciones Unidas. Digamos, en el artículo 1 se establece que las altas partes contratantes, reafirmando solemnemente sus compromisos contraídos por anteriores convenciones y declaraciones internacionales, así como por la Carta de las Naciones Unidas, convienen a abstenerse de la amenaza, del uso de la fuerza o de cualquier otro medio de coacción para el arreglo de sus controversias y en recurrir en todo tiempo a procedimientos pacíficos. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Esta declaración se adoptó meses antes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Aparte de esto, subrayó el compromiso de la región con la protección internacional de los derechos humanos y sentó las bases para la adopción de Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que fue el Pacto de San José de Costa Rica. Y esto fue aprobado en 1969 y entró en vigencia hasta 1978. Bueno, entonces ya teniendo más claridad en cuanto a contexto, en cuanto a qué se trató la conferencia, la novena conferencia y qué se tuvo tras esta, nosotros nos planteamos la pregunta en qué medida la OEA dio uso del derecho internacional como instrumento de defensa ante la inminente llegada del comunismo a América en la Guerra Fría. Digamos que acostumbramos que en las exposiciones alguien como que resalte las características de la pregunta. No sé si alguien quiera decir como tal vez va por este lado. La implementación de organizaciones internacionales dentro del sistema de precisamente los problemas que estábamos teniendo ahorita con un establecimiento soberano directamente en cada uno de los países. Ok, bueno. ¿Alan quiere decir algo? Sí, léela y nos dicen como que resaltan. ¿Es clara? ¿No es clara? ¿Qué les hace? Buena pregunta. Bueno, entonces sí, vamos entonces con la hipótesis para que tengamos más claridad. No sé. Hipótesis. La creación de la Organización de los Estados Americanos fue una estrategia de gobierno de los Estados Unidos en su lucha contra esfuerzos colectivos políticos comunistas durante el periodo de la Guerra Fría. Lo hicieron a través de la consolidación de pilares como la democracia, los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo, bajo la premisa de proteger con estamentos del derecho internacional el fortalecimiento del panamericanismo. Bueno, entonces ahorita digamos con la hipótesis que logran entonces entender en cuanto a la pregunta. ¿En qué no queremos enfocarnos entonces? Estamos exponiendo nosotras. Pero es que eso no es cierto. Sí, está bien. Bueno. ¿Alguna idea? O sea, digamos que entonces no es claro. Pues, no sé, yo iría un poco más hacia como tal la importancia de esa organización teniendo en cuenta el derecho internacional, como bien dice la pregunta, como un instrumento. Ok. No sé, si iríamos esa parte y teniendo en cuenta el contexto en el que está. Guerra Fría, ok, bien. Ajá. Tú. O sea, pero digamos, entonces ustedes la pregunta, digamos, mecanismo de defensa hacia América están refiriéndose a Estados Unidos. O sea, esa es como la aclaración que hacemos ya en la hipótesis, porque decimos en qué medida la OEA, pero entonces en la hipótesis ya resaltamos que fue Estados Unidos quien mediante la OEA y por el uso del derecho internacional lo usó como instrumento para prevenir o defenderse del comunismo en América. Digamos, la pregunta es mucho más general, ¿sí? Ya en la hipótesis se busca especificar que es por medio de Estados Unidos. Exacto, por eso como que iniciamos en qué medida la OEA, entonces en la medida que Estados Unidos
y mediante su estrategia de fortalecer el panamericanismo utilizó la OEA como instrumento para eso. Bueno, entonces les vamos a presentar los argumentos. Los argumentos que estamos manejando para la creación de la hipótesis para tratar de solucionar la respuesta. Digamos, el primero viene siendo que en las conferencias previas todos los compromisos que se habían firmado eran como la búsqueda de crear un organismo en el que se juntaran todos los intereses de los estados americanos y que fueran como reunidos de cierta forma para la creación de acuerdos fueran como de comercio, culturales, distintos tipos de alianzas para unificar América. La segunda era que el uso de como la temática de la Guerra Fría, que venían siendo como trabajados por el presidente Harry Truman, en el que como que se afirmaba de cierta forma que existía el Plan Marshall que los estados latinoamericanos estaban pidiendo, pero que ese se estaba trabajando mediante lo que era la doctrina Monroe, que pues bueno, de todos modos, la doctrina Monroe. Entonces, como que este tipo de tratado de Marshall era esclareciéndose más por medio de la literatura, como la doctrina que Estados Unidos estaba aplicando a todo lo que era el ámbito latinoamericano para evitar de cierta forma como la influencia extranjera en América, comunista. Como tercer argumento tenemos que, digamos, Estados Unidos considera la conferencia como un medio para consolidar el papel de América Latina en la Guerra Fría. Tras de esto usó un mecanismo, una normativa que se conoce como la PPS 25, que describe, se los voy a citar, que describe el comunismo como una amenaza a la seguridad nacional para todos los estados de América. Aparte de que el documento también anticipa en que los Estados Unidos podrían combatir el comunismo en América Latina por medio de la cooperación y la colaboración y entrenamiento, negando pasaportes a comunistas. En nuestro cuarto argumento viene trabajando ya lo que es como la OEA apoyó de cierta forma el derrocamiento del caso que ya les estábamos planteando antes, que era el caso de Guatemala, que era, pues, como ya les habíamos dicho, de Jacob Arbenz, el cual había sido democráticamente elegido, no había sido ningún tipo de imposición política de alguna forma. Pero entonces, en 1952, el gobierno de este presidente había promulgado el decreto 900, por el medio del cual se expropiaban tierras rurales sin cultivar. Entonces, en estas tierras sin cultivar se incluían las tierras que ya les había mencionado, la United Fruit Company, la cual no tenía cultivos en 85% de sus tierras, lo cual era, pues, básicamente como un desperdicio de territorio. Entonces, al él expropiar eso y de cierta forma que se le hubiera quitado el poder territorial que tenía esa compañía estadounidense, por medio de la Conferencia Interamericana, que es nuestra conferencia, Estados Unidos como que pidió de cierta forma o indirectamente como el apoyo de los estados americanos para el derrocamiento de este presidente, y ahí fue que se instauró el hecho de el golpe de estado que se había dado. De ahí también viene todo lo que son gobiernos de facto y los demás temas trabajados en la conferencia. Y ya.